Bienvenidos a Campus Global, bienvenidos. Las elecciones federales de Estados Unidos se realizan cada 4 años para elegir presidente y legisladores respectivamente de este país. Este año se realizarán el 8 de noviembre. Para introducir más este tema, profe, ¿cuáles son las principales características de estas elecciones? Sabemos que se vota indirectamente a través de electores presidenciales. ¿Cómo sería esto? Bueno, vamos a intentar hacerlo sencillo porque hay que reconocer que el sistema electoral de Estados Unidos es muy complejo. Nosotros estamos acostumbrados al sistema de elección directa. Nosotros votamos por el candidato que nos parece que sea el presidente y el vicepresidente, se suman los votos de cada uno de los ciudadanos y el que tenga más votos es el que gana. Ese es el sistema directo. El sistema de Estados Unidos se llama indirecto y los ciudadanos en teoría no votan directamente por el presidente, votan por su candidato, pero los votos se cuentan para que se escojan unos electores de cada estado. O sea, el sistema ya es indirecto en el que primero se escogen unos delegados de cada estado y después esos votos de cada estado, que todos son distintos y después explicaremos eso, se suman y los que tengan más votos electorales, no votos populares, son los que escogen el presidente. Eso lo vamos a ir explicando en la marcha del programa, pero es indirecto por eso, porque yo no elijo directamente al presidente, sino que escojo a unos electores que esos sumados escogen al presidente. Eso es la parte inicial para explicar por qué no es directo. Bueno, profe, ¿y cómo se definiría un colegio electoral? ¿Qué es un colegio electoral? Bueno, entonces, el sistema tiene como dos fases y la vamos a explicar hoy. Primero son las elecciones para escoger los candidatos de los partidos y una vez los candidatos están escogidos, entra la carrera presidencial. Ese proceso de escoger al presidente, ya una vez los candidatos están escogidos, la definición del presidente, como dije, no se hace por los votos de los ciudadanos, sino por un colegio, que es como decir una reunión donde se cuentan los votos de los estados, que cada estado tiene un número representativo a la población del estado, y en el colegio electoral se suman esos votos de los estados y se define quién es el ganador de la contienda presidencial. Esa diferencia, por ejemplo, si quiere lo profundizamos después, hace que alguien puede ser presidente de Estados Unidos teniendo más votos electorales, aunque los votos individuales haya perdido, como ya ha sucedido creo que 2 veces o 3 en la historia de los Estados Unidos. La más reciente fue sí. O sea, el colegio es como la asamblea donde finalmente se reúnen los representantes de esos votos de los estados y entre ellos se escoge el presidente. Ricardo, ¿qué sería un caucus y una primaria? ¿Cuál sería la diferencia entre los dos? Bueno, muy bien. Precisamente uno podría decir que las elecciones tienen 2 etapas, las primarias y luego las elecciones presidenciales, ya pues cuando los 2 partidos o incluso otros partidos pueden participar en él. Podríamos decir que si lo queremos comparar un poquito con Colombia, aquí realmente los representantes de los partidos eligen quién es quién va a ser su candidato presidencial, ¿cierto? En Estados Unidos es exactamente lo mismo, pero es mucho más visible porque se participa mediante elecciones en los diferentes estados, por medio de caucus o por medio de elecciones abiertas populares, por así decirlo. En los caucus básicamente son asambleas, esto parte según algunos estudiosos, en fin, han visto que el caucus viene de una palabra indioamericana y esto básicamente es una asamblea que se da a puerta cerrada con los representantes de cada partido, ¿cierto? Y ellos designan quién va a ser su candidato pues, en ese estado, quién va a ganar en ese estado. Mientras que en los demás estados no es mediante caucus, sino por elección que, como bien lo dijo Juan David, se elige por el candidato presidencial de su preferencia, pero realmente esos votos van a unos delegados,
a unos delegados electorales y que se van acumulando en los estados para luego ya ir a la asamblea de partido que se hace en julio. Tengo entendido que hay unas reuniones que patrocinan en los partidos para discusiones entre los candidatos pues, de ¿Qué serían convenciones y cuál es su objetivo? Entonces, una vez escogidos los votos o los delegados de los estados, esos delegados van a una reunión mayor y ahí se hacen básicamente dos cosas. Se hace pues se empieza la campaña en serio del partido como tal, porque se va a escoger el candidato, y también se escoge al que va a ser el representante de cada partido. Entre los candidatos, ¿cierto? Cada candidato del partido va sumando delegados en el proceso de las primarias de cada estado. Cuando se terminan esas primarias y ya se designan cuántos delegados hay, esos delegados van a la convención y ahí se plantea, por mecanismos que también no son siempre fáciles, porque los reglamentos de las convenciones se negocian incluso durante la misma convención y no son los mismos en una elección que otros, hay cambios, es muy dinámica el sistema, pero en esa convención se escoge al candidato del partido que ya va a ir a la carrera presidencial. Hay que tener en cuenta algo ahí, y es que en esas convenciones que se celebran en julio, pues ya han habido, como bien lo hemos dicho, unos delegados que se han ido sumando para definir quién será el candidato de cada, de cada partido. Ellos deben llegar a un número, si no llegan, entonces allí en esta convención es donde nuevamente deciden quién puede ser. Pero si este candidato supera un número que para los demócratas es 2.383 delegados, que es la mitad más uno de todos los delegados que puede tener, y en los republicanos es 1.237, igualmente la mitad más uno, ya automáticamente queda designado como candidato presidencial, y básicamente en esta convención más que una elección es una fiesta, pues algo protocolario de que ya se eligió el presidente. Bueno, aquí estamos hablando de delegados, de personas delegadas. ¿Qué es un delegado? ¿Cuál es su función y qué es un superdelegado? Bueno, vamos a hacerlo sencillo porque como ven es complicado. Los estados hacen elecciones y definen como unos representantes o unos delegados a esa convención. Esos delegados van a la convención y votan, pero hay cosas, cada partido tiene dentro de la convención unas personas que son los delegados que se escogieron por ese proceso de las primarias, que supuestamente están amarrados a las decisiones de los votos. Explico, o sea, si un estado ganó el candidato X y en ese estado tenía tantos delegados, se supone que esos delegados a la convención van a votar en la misma elección o en la misma selección que habían establecido los electores, los ciudadanos. Pero existen otras figuras adicionales que son los superdelegados, que se llaman así en el Partido Demócrata, o no comprometidos en el Republicano, y es que hay unos delegados que son como independientes. Ellos votan no amarrados o coincidiendo con los votos de la gente, sino que ellos están en libertad de votar como quieran. Entonces, en esa convención votan los delegados que supuestamente van a votar igual a los resultados de las elecciones primarias, de lo que la gente escogió. Pero ellos pueden en la convención, esos superdelegados, decir, no, yo voto como yo quiero, no estoy amarrado, digámoslo así, a la elección primaria. Entonces en la convención votan o deciden los delegados y los superdelegados, que son como independientes. Si en esa convención, como dijo Ricardo, no hay por números un candidato contundente, hay, digamos, otra segunda ronda. Y en esa segunda ronda se va aumentando el número de delegados que son libres. O sea, supongamos que había 20 delegados y 3 superdelegados.
O sea, 3 independientes que votan como quiera y 3 que están asociados a las elecciones de la gente. Si en esa elección, primera ronda de la convención, no se define, empiezan a sumarse cada vez quedan más libres los delegados en votar. O sea, se liberan de la elección de los ciudadanos. Pero parece que en este caso las cosas están muy definidas. En el Partido Republicano ya no hay sino un solo candidato y faltan todavía unos votos y parece que es imposible, a menos que pase algo raro, que Donald Trump no sea el candidato, aunque está peleando con su partido. Y en el Partido Demócrata supuestamente todavía está reñida la cosa, pero los números no le dan al señor Sanders para hacer. Entonces es muy posible que con delegados o superdelegados como quiera, los candidatos están ya como establecidos y como dijo Ricardo, la convención va a ser más un asunto de protocolo y de iniciar la campaña y movilizar los sentimientos dentro de los partidos. Pero entonces ahí el superdelegado tendría como más poder que el delegado. Exacto. De pronto, para definir un delegado y un superdelegado, un delegado es un activista del partido, un activista del partido, obviamente militante de ese partido, en su región y representa en cada territorio, estado o condado, pues su partido. Un superdelegado tiene de cierta manera mayor representación porque es más conocido en la sociedad. Puede ser un senador, puede ser un representante a la Cámara, puede ser incluso un vicepresidente, el mismo presidente es un superdelegado y los ex vicepresidentes y presidentes. Por ejemplo, Bill Clinton es un superdelegado y obviamente pues él ya está, aunque obviamente no está amarrado a las votaciones de cada estado en las primarias, pues él ya tiene su voto muy definido obviamente por su esposa. Pero entonces hay Obama, por ejemplo, es otro superdelegado, aún todavía no ha definido, aunque Hillary Clinton fue secretaria de Estado de su gobierno, pues él todavía no ha definido por quién va a votar, aunque pues creo que podría ser muy obvio pues su decisión. Claro, sabemos que Estados Unidos pues está en un momento decisivo, aunque todavía falten dos meses pues para terminar este proceso, y hay estados que son más importantes que otros. Hablemos específicamente de California. ¿Por qué California es tan importante en este proceso de elecciones? Entonces ya estamos como en la fase que se escogió el candidato de los partidos en la convención y empieza la carrera por la presidencia. Pero nuevamente esa elección no es por votos populares, sino que el sistema se vuelve a poner enredado porque cada estado, dependiendo de su población, tiene como un peso, esos como unos votos electorales. Entonces, no es que todos los estados valgan lo mismo, digamos, en las elecciones, sino que California tiene 55 votos electorales, para ponerle un nombre, y Alaska tiene 3. Esa sumatoria de esos votos, esa sumatoria de votos electorales es la sumatoria es el mismo número de los miembros del Congreso, que son 300. Son, en total te complemento, sí, son 538 votos electorales que hay en todo el país. Cada estado tiene 2 senadores, por lo tanto entonces son 100, más 435 representantes electorales y 3 del Distrito de Columbia, que es donde está Washington. En total serían 538. Entonces, ese es como los votos electorales que definen quién es el presidente, 538. ¿Quién gana? El que saque 270. Sí, la mitad más uno. La mitad más uno, el que saque 270. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? Los 2 candidatos o los de los partidos hacen sus campañas, la gente vota, por ejemplo, es California. Cuando se sumen los votos en California, el que gane de los partidos que están ahí se coge los 55 votos electorales. Así haya ganado por un voto, se coge 55 votos electorales. Y esos votos electorales de cada estado se suman y son los que definen el presidente. Por eso, como habíamos dicho antes, alguien puede ser presidente
no teniendo más votos individuales de los ciudadanos, sino ganándose más estados que tengan más peso, como California o Texas, que tiene 38. Vamos a poner un mapa de cómo cada estado pesa distinto. Entonces, todos los estados tienen un valor diferente y se le asignan en su mayoría al que gane en ese estado. Solamente hay 2 estados, creo que son Maine y Nebraska, que reparten esos votos de cada estado, pero en general la mayoría tienen asignado que ellos, el que gane, se coge todo el paquete, todo el estado, los votos de ese estado, y la sumatoria define quién es el presidente. Y unos son más importantes que otros porque esos 435 representantes van de acuerdo a la población que hay en cada estado. California es un estado muy grande con una población importante y por lo tanto es un estado muy importante. Ahí yo le agregaría algo adicional, y es que pues, en los medios también vemos cuáles son los estados críticos y estados que llaman péndulos o swing states, y es porque hay unos estados que votan definitivamente republicano o demócrata, entonces ya sabemos cuál es cuál. Por ejemplo, un caso típico, Texas casi siempre vota republicano, mientras que California casi siempre vota demócrata. Y por ejemplo, la Florida es otro estado muy importante porque es un estado péndulo, porque es muy importante, tiene muchos votos electorales, pero nunca se sabe cómo va a votar. Entonces por eso se llama péndulo, porque puede ser un estado decisorio para un lado o para el otro. Sí, California tiene 55, Texas 38, Florida tiene 29 votos. Entonces esos 29 pesan mucho porque, como dice Ricardo, si se cambia puede alterar esa sumatoria en una elección muy reñida, la Florida se puede decidir quién es el que pone el peso en la balanza de cada candidato. Entonces intentan que esos sean los donde más recursos se ponen, porque obviamente ganarse la Florida es como ganarse 5 estados pequeñitos. Entonces todos son diferentes y eso es lo que demuestra, es que los Estados Unidos se llaman Estados Unidos porque realmente los estados no son iguales y cada uno pone sus condiciones y pesan distinto. Y si nos damos cuenta en esos 3 ejemplos, es casi el 25% de todas las votaciones de todos los estados. Entonces podríamos decir que si el que gane en esos, pues digamos el que tenga más votos en esos 3 estados, digamos que puede llegar a ganar. Pues queda muy cerca. Queda muy cerca. Por ejemplo, ahorita que tal vez hablemos de cómo va a ser la campaña, Hillary Clinton tiene muchas probabilidades de ganar en estados muy pesados, de las costas este y oeste algunos, y eso le daría para ganar en teoría, porque no sabemos adivinar el futuro, si supiéramos no tendríamos que trabajar, que ella puede ganar incluso si hay una votación popular que mueva a muchas personas, pero de pronto en estados que no son tan representativos en ese paquete de 538 votos que se reparten en las elecciones. Bueno, ahorita estaban mencionando que Donald Trump, digamos que ya tiene la vía libre porque Ted Cruz se retiró después de las votaciones de Indiana. Especulemos un poco qué pasaría si Donald Trump y Hillary, que digamos que son los más fuertes en ese sentido, quedaran ya para las elecciones finales en noviembre. ¿Qué pasaría, Ricardo, si Donald Trump en este caso ganara? Bueno, sí, ha sido muy debatido. Al principio se pensaba que pues, él siempre ha estado en la industria del entretenimiento, ha sido un showman, entonces al principio se creía que era simplemente algo que él hacía por ego, de lanzarse como candidato presidencial, y bueno, ya ha surtido en casi todas las elecciones primarias y prácticamente es el candidato republicano, porque la semana anterior se retiró Ted Cruz. Casi al día siguiente Kasich también salió, porque pues obviamente estar en la pelea implica muchos recursos, y pues ya las cartas están jugadas con Donald Trump. Su partido ha estado muy renuente a que él esté, como que él sea el representante de los republicanos. Él, si quedara de presidente, pues se ve en
en su speech, en lo que él dice, pues como que él se enfocaría muy en el país, en la situación interna del país, dejaría de apoyar a muchos aliados que ha tenido en el exterior o los haría pagar por el apoyo que Estados Unidos les está dando. Él, pues de cierta forma, en lo que él habla es un poco populista y saca todo ese sentimiento proamericano que hay. Y obviamente lo que hemos visto en la última etapa es que se ha ido moderando un poco, porque ya una cosa es ser candidato en las primarias, empezando 17 candidatos republicanos, luego 3 y ahora solamente él, a luego ya ser candidato presidencial, donde de pronto tiene muchas más enfoque hacia él y debe mostrarse mucho más moderado, pero sin embargo ya ha creado una fama y, como dice el dicho, crea fama y échate a dormir. Entonces hay muchas expectativas, podrán tener algunas cosas buenas, pero otras no tanto. Sí, es muy complicado para él porque, mire, como hemos dicho, la elección tiene 2 etapas, ser el candidato del partido y ser el presidente. Y esos 2 momentos son distintos. Entonces, la primera etapa, que es ganarse la elección del partido. Si este es el espectro político, digamos que de la mitad para acá está un partido y acá está el otro partido. Entonces, la primera fase es yo como me vuelvo el candidato de mi partido. Entonces, si este es el espectro, yo me tengo que, supongamos que yo quiero ser el candidato de este lado, yo tengo que correrme todo lo que pueda al extremo de este lado para que yo sea visible y que sea representativo de ese partido. Entonces yo primero me corro mucho, digamos, al extremo del partido para ser el candidato. Pero una vez gane, yo no me puedo quedar con el extremo del partido y yo me tengo que empezar a correr hacia el centro a ver si puedo coger más votos, porque esos son los que me van a dar la presidencia. Entonces, en teoría, el problema de Trump es que él lo ha hecho muy bien corriéndose al extremo del partido, pero después se tiene que correr. Y como dice Ricardo, se tiene que volver más moderado. El asunto es que, y es mi opinión, cuando él se tenga que mover hacia el centro, él, por su forma de ser y de hablar, que habla más que piensa, él ha ensuciado el agua que se tiene que tomar. O sea, él ha hablado mal de muchos sectores de la población para ser el candidato del partido. Pero cuando después los tenga que llamar a que voten por él para ser el presidente, en teoría no es tan fácil porque, como digo, ensució un agua que él se tenía que tomar después. Eso es lo que supuestamente uno piensa que se le hace difícil. Pero hay que aceptar que es un hombre muy hábil, es un hombre negociante, un hombre de medios, y que sabe lo que la gente quiere oír. Es un vendedor, un gran vendedor, y yo creo que esa es mi duda, aunque las elecciones y las encuestas, dicen que las encuestas creo que le dan un 7% de favorabilidad adicional a Hillary Clinton. El asunto es que en términos de mercadeo, este es un hombre muy práctico. Es un hombre que, como dijo Ricardo, es populista. Yo diría que está aprovechando el sentimiento nacionalista de una sociedad que está en problemas. Entonces es un hombre que sabe decir 3 o 4 cosas. Van a ver que su campaña, él habla 4 cosas y las repite y y le cambia los nombres, pero se enfoca en cuestiones de mercadeo político, se concentra en 4 temas que a la gente le gusta oír. Y de pronto ahí es donde está el peligro, es que es muy hábil llegando al electorado normal, que lo que quiere es que le digan que Estados Unidos es súper gigante, que otra vez quiero ser grande, que no tiene empleo, yo se lo voy a dar, los chinos nos hacen daño, entonces los vamos a someter, los mexicanos nos están quitando el empleo, entonces fuera mexicanos, hagamos un muro para que estén los mexicanos afuera, los veteranos hay que tratarlos bien, hay que bajar los impuestos para que la gente progrese. Entonces es un discurso que le llega en términos de mercadeo al estadounidense promedio, que no es un hombre muy educado y que está sufriendo el tema de desempleo. Hace 15 días dijo en Virginia,
todos los mineros de Virginia del Norte otra vez van a tener empleo, como si eso se hiciera por decreto. Pero es un hombre que está tocando los nervios más sensibles y básicos de la población, y entonces en teoría podría tener un chance si lo hace bien. En cambio Hillary, que tal vez Ricardo amplíe, tiene un programa un poco más serio, pero yo no sé si es tan vendible. No sé qué opina Ricardo. Sí, Donald Trump toca fibras, como dijiste, pero después de ello y en los debates que han habido, le preguntan cuál es su plan de trabajo entonces para solucionar esto o aquello, y simplemente sigue diciendo que él lo va a hacer, pero no dice cómo. Entonces, de pronto ahí es donde él, cuando ya sea candidato, va a tener que empezar a beber esa agua y atragantarse, porque no va a saber cómo explicar esos programas y cómo llevarlos a cabo, pues esas ideas que él tiene. Hillary, por el otro lado, tiene mucha más experiencia en el campo político, no porque fue primera dama, sino porque ha sido senadora, fue secretaria de Estado, viajó por el mundo, conoce el ámbito internacional, se ha relacionado con líderes mundiales. Entonces es mucho más aterrizada, pero precisamente eso es lo que puede volverla en contra, porque entonces la gente puede verla que es parte de, como llaman ellos, del establecimiento, que ya es otro político más que llega y dice sus programas, pero que una vez está en posición, pues no las lleva a cabo de acuerdo a los intereses de los sectores. Esa puede ser la debilidad de ella, pero sí es una persona, tenemos que decirlo, mucho más madura en el ámbito político. Bueno, y ya para concluir el tema, ¿en qué nos afectaría a nosotros, a Colombia, América Latina, digamos, si Donald Trump ganara? ¿Cuál sería el problema o, digamos, una ventaja de que él ganara? Bueno, hablando en términos de Colombia, pues un tema que es muy importante es el proceso de paz con las FARC. Ambos candidatos ya han expresado que lo apoyan como tal. Simplemente lo que tenemos que analizar es qué pasaría después de ser elegidos, porque puede que ambos lo apoyen, pero el apoyo no es simplemente de palabras, sino que también requiere unos programas y unos recursos. Se ve mucho más factible que se generen recursos. Ya el presidente Obama, en los 15 años del Plan Colombia, pues asignó unos recursos para apoyar todo el tema del postconflicto. Con Hillary, teniendo en cuenta que Hillary, se me olvidó mencionarlo antes, ella ha sido más pro-Obama, sigue la línea de Obama, ella apoyaría el Obamacare, pues seguiría con muchos programas del actual gobierno, y seguramente con ella veríamos esos recursos de una forma pues mucho más viable. Con Donald Trump, teniendo en cuenta que apoya el proceso de paz, pero por el otro lado viendo que no quiere seguir apoyando con recursos a sus aliados, o sí apoyándolos con recursos, pero siempre y cuando haya una contraprestación o que eso sea considerado como un pago, entonces algo así como que nosotros tuviéramos que pagarle a él por el apoyo que está generando, porque él ve solamente que está apoyando a un amigo. Él no ve que eso es también una política exterior de los Estados Unidos, porque pues hay unos beneficios para el gobierno americano y para el Estado americano. Entonces, al verlo simplemente como el apoyo a unos aliados, que ellos los hacen de buena fe o porque tienen recursos, entonces él cerraría esos grifos poco a poco, y nosotros seguramente estaríamos afectados por ello. Y eso pues hablando del caso de Colombia, pero hay miles de otros casos en el mundo que seguramente Juan David podrá mencionar mucho más. Yo soy más escéptico de que realmente nos impacte. Primero, aunque eso es maluco decirlo, nosotros no somos muy importantes, y menos para los Estados Unidos. Entonces hay cosas que son protocolarias, como dice Ricardo, ningún presidente del mundo va a decir que no está a favor de un proceso de paz en Colombia. El tema de los recursos yo no lo veo tan claro, porque normalmente esas son asignaciones que decide el Congreso de los Estados Unidos y no tanto el presidente. Entonces, ya ahí el que decide no necesariamente es como una orden presidencial. ¿Le dan tanta plata a Colombia? No, eso lo negocia el Congreso. Entonces, ahí no es tan claro. Una cosa también es que
es muy distinto lo que los candidatos dicen en elecciones y otra lo que realmente pueden hacer y quieren hacer, o lo que los dejan hacer. Porque Trump parece como el vaquero que todo lo puede, el supernegociante que nadie le gana negociando, pero es que uno se vuelve presidente de Estados Unidos con los votos de los ciudadanos, pero después gobierna con el Congreso. Y no está claro que el Congreso le vaya a caminar. Incluso Ricardo, que mencionó que dentro del Partido Republicano había mucha reticencia con Donald Trump, que supuestamente va a ser su representante, es porque es un hombre que genera muchas pasiones, incluso porque en las elecciones también se escoge la tercera parte del Congreso, se renueva la tercera parte del Congreso. Y hay pronósticos que por culpa de Trump el Partido Republicano perdería potencialmente mayorías en el Congreso. Entonces, no va a ser tan fácil, en caso de que ganara Trump, que esperamos que no sea, que gobierne con todo ese poder que él acostumbraba a mandar. Es que el presidente de Estados Unidos no manda, él tiene unas palancas que puede mover, pero tiene muchas que no las controla el mismo candidato, el mismo presidente. Entonces, en teoría, por ejemplo, es un hombre que critica el libre comercio. Él está en contra, dice que va a reevaluar el NAFTA, pero eso no es tan fácil. Él dice que el desempleo en Estados Unidos es parte culpable del libre comercio. Entonces, si Trump de verdad llegara y impusiera cambios en los tratados de libre comercio, que yo creo que no los puede hacer, pero eso para en Colombia tal vez sí sería complicado porque estaríamos perdiendo una supuesta oportunidad de hacer negocios con Estados Unidos. Pero hay que esperar, yo no creo tanto en lo que dicen en las campañas, porque después el presidente de Estados Unidos se da cuenta que él no manda tanto y que lo manda a veces más la señora. Y un caso práctico es, por ejemplo, Obama cuando era candidato presidencial, estaba totalmente en contra del TLC con Colombia y por eso Colombia estaba muy a favor del otro candidato, y una vez en la administración Obama casi que de las primeras cosas que hizo fue firmar el TLC con Colombia porque era algo ya muy adelantado, que el Congreso tiene mucho poder allí y pues no es simplemente lo que el presidente diga, como lo decía Juan Carlos. Bueno, muchísimas gracias por habernos aclarado pues este tema que es un poco complejo. Por lo menos a mí me quedó un poco más claro. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima oportunidad.